produzca un daño efectivo. Tercero, que haya una relación causal entre la violación, o sea, el riesgo prohibido del médico, y el daño. Bien. Imputación objetiva. Que el riesgo prohibido se concrete y materializa en el resultado. Que ese daño sea consecuencia de la mala praxis. Y teniendo en cuenta preparación del médico, contexto, situación en la que tuvo que intervenir, los medios del hospital, recursos con los que contaba, porque todo eso después hace, obviamente, a las posibilidades efectivas que ha tenido el médico de poder atender a un determinado paciente. Así que bien, principio de confianza, los trabajos en equipos. Los trabajos a veces horizontales son más claros para prescribir la responsabilidad de cada uno. En los trabajos piramidales siempre hay un principal, y el principal tiene un cierto peso con relación al control de los que están interviniendo en el espacio con un carácter subalterno, subordinado. Entonces eso, tenerlo en cuenta. Después, hay otras cuestiones donde va a depender de la situación. Por ejemplo, un dentista es responsable siempre del servicio que le ofrece al paciente, aunque tiene otras personas que están haciendo tareas por él. Preparar un molde, por ejemplo, preparar una corona, y luego, bueno, pero no puede excusarse el dentista y decir, mire, le han tomado mal el molde, esta corona se supone que tenía que entrar bien, no lastimar la encía, calzar bien. Bueno, no, es una responsabilidad, ¿no? Siempre cuando decimos, tiene una responsabilidad de resultado en ese sentido el dentista, no solo de medios, de resultado, porque en general la medicina tiene responsabilidad de medios, así lo aprendimos en el ámbito civil, pero hay algunas que son de resultado. Una corrección estética es de resultado. El dentista nos deja la dentadura correcta, nos deja un diente, recupera una pieza dental que debe ofrecer la funcionalidad, por supuesto, de una pieza que no es la natural. A veces la gente se confunde y cree que sale del dentista con el diente. No, el diente tiene su fortaleza cuando es diente. Después, un implante dental, hay que tener cuidado. En la tracción, la mordedura, uno puede estar expuesto a riesgos mecánicos. Hay que cuidar esa pieza que uno tiene. Pero como pieza, es funcional, es efectiva, se puede comer normalmente, no tiene que procurar ninguna infección, ningún problema, etc. Bueno, los principios de confianza que tienen su cadena y su responsabilidad a veces. Bien. Prohibición de regreso ya lo vimos. O mejor dicho, lo vieron muy bien con el doctor Carlos Parma. Al respecto, yo les daría un cuadro chiquito que tiene Villavicencio Terreros. Lo hizo en Perú. Él decía, con la prohibición de regreso ayuda mucho, decía él, establecer como unas reglas. Entonces decía, todo aquel que hace un aporte neutro, aunque sea no fungible, pero es neutro y se atiene al rol, no coopera, nunca. Él decía, al juez que lo amenaza de que si sigue juzgando a un grupo de terroristas, bien, la organización que respalda a ese grupo va a poner una bomba en una escuela. Y el juez sigue adelante con la causa. Y los terroristas ponen la bomba. El juez no tiene nada que ver con eso. Él le llama aportación neutra no fungible. No fungible en el sentido de que esa situación, el único que puede estar juzgando es ese juez. Entonces, a veces la vida nos pone en circunstancias donde lo que estamos haciendo nosotros, solo nosotros lo hacemos.
pero es un aporte en el rol. Y es un aporte estereotipado y neutro, es el del juez, que a su juez se dedica a juzgar las causas que le llegan y le corresponden. Puede haber un aporte, decía Villavicencio Terreros, también neutro y fungible además. Y fungible. Vender vino a una taberna donde, bueno, se junta gente para prostituir mujeres o donde, bueno, a ver, o le vendo la harina a un panadero, pero ese panadero está después en connivencia para vender un pan contaminado que le viene a buscar una persona que después a su vez los distribuye a no sé dónde. Son aportes neutros, donde el sujeto bajo ningún concepto se incardina en una acción delictiva. Pueden haber aportes que son neutros y son fungibles, pero cuidado si el sujeto que los proporciona está en situación de ganancia. Cuidado. Si un padre da los datos de su hijo a un extraño, bueno, cuidado. Bueno, son los datos de mi hijo, a qué colegio va, qué edad tiene, bueno, ¿a quién? ¿En qué contexto? Cuidado, no es que le obtienen los datos o se los sacan, sino que los pueda brindar en una situación que implique desprotección. También puede haber alguna prestación ilícita, pero que penalmente no es relevante, dice Villavicencio Terreros. Como si, por ejemplo, alguien vendiese, pero por un solo y simple motivo comercial, dinamitas a un grupo de personas que parece que se dedican a la minería, una minería clandestina. Y él por un motivo comercial lo vende, pero resulta que usan eso para un delito. Entonces, bueno, hasta ese punto, y no cooperando en un plan, o no conociendo la acción de los otros y no siendo como mínimo cómplice en ese caso, bien, a un cooperador necesario, si le brinda además un material que solo él tiene y que es un bien escaso y de difícil adquisición. Pero en principio, si no hay una connivencia, no hay un dolo, bueno, hablaremos de venta ilegal de explosivos, por ejemplo, pero no del delito que hayan cometido los que se aprovecharon de esa prestación. Y puede haber una aportación neutra, fungible, que por contexto es aporte. Y son los casos que vieron con Carlos Parma. A ver, si vender este martillo en medio de una pelea es un aporte. Entonces ya esta prestación que es fungible, si yo taxista acelero, huyo, me puedo estar incardinando en el hecho, a menos que esté apuntado con un arma, ¿no? Entonces después pueda, en sede penal, sacarme de encima el reproche de culpabilidad bajo la coacción. Pero los aportes también se ven en contexto, pero tiene que ser un contexto de clara proximidad. Volvíamos a esa idea. Expresiones como lo voy a matar, tengo una bronca, no sé. Bueno, ahí tiene razón Jacobs, que nos podríamos todos inhibir, llenar de escrúpulos e inseguridad y no saber qué hacer. Siento un señor con un maletín, soy taxista, me dice, qué linda mañana para robar un banco. ¿Me lleva al Banco de la Nación de Bolivia? El señor, a ver, no sé, está haciendo un chiste, es una broma, es una... Bueno, le vi un movimiento sospechoso, pero a ver, ¿hasta dónde? Soy taxista. Los taxistas están llevando todos los días personas que van a un lugar quizá a cometer un delito, de hecho. O llevan un profesor a dar clase, o llevan una persona al hospital, o llevan... Es todo el tema de los comportamientos neutros que hay que ver en qué sí, situación concreta, de proximidad y de carácter inequívoco, bueno, nos pueden estar hablando
de una incardinación en el hecho delictivo. Entonces, bueno, ese cuadrito era bueno repasarlo, ¿eh? El aporte neutro no fungible, el aporte neutro fungible, el aporte neutro fungible, pero del que está en posición de garante, cuidado. El aporte ilícito, pero que no implique incardinación, y el aporte neutro fungible, que puede, por contexto, implicar incardinación. Muy bien. Nos quedaría, pero como hemos visto mucho contenido esta noche, quizás convenga hacer un pequeño repaso y dejar para mañana la competencia de la víctima y la pequeña evaluación que vamos a hacer. Entonces podríamos hacer un pequeño repaso, simple, sencillo, pero que nos permita decantar la información que hemos recibido esta noche, porque hemos hablado, ¿no?, de los conocimientos especiales y las capacidades especiales, hemos hablado del comportamiento alternativo con forma de derecho, hemos hablado de algo, un repaso del curso causal hipotético, principio de confianza, tránsito vehicular, ámbito médico, trabajos en equipo, cómo el principio de confianza en el trabajo horizontal se da más linealmente. Cuando hay una estructura piramidal, el principal ya tiene alguna responsabilidad extra. Muy bien. Entonces podríamos hacer algunas preguntas, a ver cómo estamos en ese tema. Por ejemplo, una primera pregunta, si dijéramos, si al manejar un vehículo advertimos que el vehículo que va adelante hace maniobras erráticas, ¿debo seguir como si nada o debo tomar alguna precaución de manejo defensivo? ¿Qué les parece? Doctor, tendríamos que tomar una precaución en base a la contraprincipio de confianza debido a las circunstancias que estamos viendo, ¿no? Exacto. Exactamente. Uno tiene que aplicarse el manejo defensivo y ver qué es lo más prudente en ese contexto. Exactamente. Muy bien. La confianza en general frente a niños, ancianos y personas con alguna discapacidad. ¿El principio de confianza disminuye o crece? ¿Qué les parece? Disminuye, doctor. Disminuye, exactamente. O sea, crece el principio de defensa, el principio de precaución. Bien. Si el médico cirujano advierte alguna situación especial o particular en alguna de las personas que están ayudando en el quirófano, ¿eso le compromete a él a extremar su deber objetivo de cuidado? Sí, porque están trabajando en equipo. Exacto, porque están trabajando en equipo con un mismo objetivo, en un mismo evento. Entonces tiene esa responsabilidad especial. Bien. Si el médico recibe un preoperatorio de análisis que está impecable, pero ve que el paciente concreto no parece ser compatible con el estado del paciente, ¿debe sin más confiar en el análisis
o detener cualquier intervención y verificar mejor? Debería detener cualquier intervención ya que está en posición de garante. Exactamente. ¿Y por qué? En medicina la clínica es soberana. Esa frase es muy importante. La clínica es soberana. De hecho, pasó un caso donde a una persona que la trataban de una leucemia, de repente aparece en el análisis un número muy bueno de plaquetas. Entonces el médico decide suspender, pero bueno, eso fue inevitable porque no había manera de constatar en el estado del paciente. Entonces decide suspender, digamos, aplazar una quimioterapia en función de una evolución de las plaquetas. Y fue un cero de más, un número de más, que modificó sustancialmente la cuestión. No es lo mismo 28.000 que 280.000. Entonces, ahí había siempre la clínica, de todas maneras, en la medida que se pueda, es un elemento fundamental. Muy bien. Pregunto, a ver si se entendió lo del comportamiento alternativo o los cursos causales. A ver, acá tengo uno. Vamos a hacer una pregunta muy concreta, porque me interesa que esto sirva para la evaluación de mañana. Eso es muy importante. A ver. Preguntamos. La imputación objetiva tiene 3 conceptos fundamentales. Podríamos encontrar en el examen esto. Primero, riesgo. Acá hay una P y termina con una O. ¿Qué será? Permitido, riesgo permitido. Bien. Muy bien. Aunque cuando lean toda la pregunta van a decir, claro, no, sería más bien prohibido. Bien, como para decir, tiene 3 conceptos fundamentales para la imputación. Riesgo prohibido. Segundo, la concreción de ese riesgo en él, y hay una R y una O. Resultado material. En el resultado. Y que el resultado esté dentro del ámbito de protección de la, empieza con N y termina con A. Esté dentro del ámbito de protección de la Norma. norma. Bien. Dice, un médico con capacidades especiales, si estas le son exigibles legalmente por una repartición del Estado, si estas no le son, exigibles por una repartición del Estado, ¿queda exento de usarlas? Aunque con ellas puede controlar mucho mejor el riesgo de una intervención médica en una persona anciana, pasible de sufrir el daño propio de una intervención convencional. La respuesta sería sí, las tiene que usar. La respuesta es no, no las tiene que usar. La respuesta es se discute. ¿Cuál de las 3 les convence un poco más? Sí las tendría que usar porque está en una situación de emergencia para resolver un conflicto. Está en una posición de garante, entonces se carga. Conocimiento especial, capacidad especial, en posición de garante. Jacobs diría que no. Diría, en ese contexto, con ese paciente, en lo que le está pidiendo el Estado es que haga la operación en estas condiciones. Listo, no le está pidiendo que use una capacidad que vaya más allá de esta.
La operación es esta. Listo. Entonces, en realidad esa pregunta, si matizamos la respuesta, podría ser no, si tengo la posición de Jacob. Sí, si tengo la posición de Silva Sánchez y Corcoy Vidasolo. Puedo decir también se discute. También puedo responder se discute, porque de hecho se discute. Bien. Principio de confianza. Podríamos poner verdadero o podríamos poner falso. Quien conduce un vehículo debe estar atento a las demandas del denominado manejo defensivo, cuando circunstancias especiales o la misma experiencia indiquen especial cuidado. Esa proposición dicha así, ¿es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, Michelle, muy bien. Un médico tiene en principio derecho a confiar de la excelencia profesional de su colega calificado que le acompaña en el quirófano. Y solo si viera algo extraño, prestar atención a su desempeño. Verdadero. Verdadero, muy bien. Muy bien. En el contexto de una intervención quirúrgica en el quirófano, ¿qué implica el principio de confianza? Y acá hay varias opciones. A ver cuál les suena la adecuada. Que el cirujano principal debe supervisar y verificar personalmente cada tarea realizada por el anestesista y los enfermeros. O, segunda, cada especialista, como el cirujano y el anestesista, responde únicamente de sus propias acciones, confiando en que los demás cumplirán diligentemente las suyas. 3. El paciente debe confiar ciegamente en el equipo médico sin que se le informe de los riesgos del procedimiento. 4. Todo el equipo comparte la misma responsabilidad legal si alguno de ellos comete cualquier clase de error. De esas 4 cosas que hemos leído, si se acuerdan, ¿cuál les parece que sería la correcta? ¿Qué implica? La 1, doctor. La 1. La 1, a ver, dice, el cirujano principal debe supervisar y verificar personalmente cada tarea realizada por el anestesiólogo y los enfermeros. Me parece que no. La 2. No. La 2, ahí sí, dice. No, porque si tuviera que hacer eso, no puede hacer lo suyo. La 2 sí, dice, cada especialista responde únicamente por sus propias acciones, confiando en que los demás cumplirán diligentemente su rol. Eso es así. En línea de principio es correcto el concepto. A menos que yo, insisto, veo en algún colega algún problema, alguna situación personal que me lleva a extremar un poquito la atención sobre él. Muy bien. ¿Cuál es una de las excepciones o límites principales a la aplicación del principio de confianza en el área de la salud? Una opción sería, por ejemplo, cuando la división del trabajo es horizontal y cada uno realiza una tarea independiente. O B, cuando existe una clara señal de que un colega no está cumpliendo con su deber o carece de la cualificación necesaria. La pregunta fue, ¿cuál es una de las excepciones o límites a la aplicación del principio de confianza? Uno descansa y se queda tranquilo. Cuando la división del trabajo es horizontal y cada uno